La huelga es una herramienta fundamental de presión en las relaciones laborales y suelen estar reguladas por la ley para proteger tanto los derechos de los empleados como los intereses de los empleadores. El paro es también una interrupción temporal de actividad laboral, aunque suele diferenciarse en la huelga, ¿verdad? Por la duración y motivación. El paro puede ser total o parcial y tiene un carácter más breve. A veces se utiliza como una medida de protesta rápida antes de llegar a una huelga más prolongada. Además, el paro puede ser promovido por las empresas, paro patronal por los trabajadores. En algunos lugares se emplea para referirse a cualquier clase de actividades sin importar el movimiento o quién lo promueva. Entonces, aquí hay un esquema que es prácticamente lo que nosotros acabamos de ver, ¿verdad? Haciendo, pues, refrescando cuando es huelga legal, cuando es ilegal, cuando es de hecho, cuando es justa y cuando es injusta. Entonces, si vamos a refrescar un poquito, esto lo encuentra en el artículo 239 del Código de Trabajo. Si se da cuenta, esto está en la parte sustantiva, ¿verdad? En el 239, que fue lo que anteriormente ustedes vieron. No, vamos al 239. Lo que voy un poquito más despacio que ustedes, ¿verdad? A ver, porque tengo una sola mano para agarrar las cosas. Permítanme un segundo. Aquí en el artículo 239, que es el título séptimo de su Código de Trabajo, va a encontrar lo que es la huelga, ¿verdad? Y entonces aquí para tener nosotros una huelga lo que necesitamos, el requisito esencial, lo primordial, es tener las tres personas o más, ¿verdad? Pero no solamente tenemos que tener las tres personas, sino que uno de los requisitos esenciales es que debe ser mantenida pacíficamente. Ese es un sí o sí requisito, ¿verdad? Hasta subráyelo ahí, por favor. Después nosotros encontramos en el 239 tercer párrafo, la huelga ilegal, ¿verdad? Eh, si no lo tiene, colóquelo, por favor, donde dice que la huelga ilegal es la que no llena los requisitos que establece el artículo 241. Entonces, cuando usted le pregunten, por favor, fundamento de la huelga ilegal, usted puede hacer mención del 239 tercer párrafo, ¿verdad? Y el 241 nos está diciendo que para hacer una huelga legal es el 241, ¿verdad? Donde dice que debe ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239, que era lo que le decía, que teníamos que tener las tres personas o más y debe ser mantenida de una forma pacífica, ¿verdad? B, agotar los procedimientos de conciliación y constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa o centro de producción y que han iniciado su relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico-social. A este recuento no deben incluirse a los trabajadores de confianza. Entonces, ¿cómo los podemos contar? Les cuento que saben cómo se cuenta, como que fuera una urna, como que fuera a una votación. De hecho, pues cuando estuve trabajando que fui auxiliar en un juzgado, con más precisión el séptimo de trabajo, fuimos a un conteo. De hecho, no sé, yo creo que eso salió en la prensa. Voy a buscar las imágenes porque creo que todavía están en las redes sociales. Salió donde estuvimos en un conteo. Obviamente se sienta a todas las personas, ¿verdad? ¿Sabes? Fue en el Ministerio de Cultura. Estaba todo el personal, todos los trabajadores del Ministerio de Cultura, ¿verdad? Y se les daban las boletas, ¿verdad? Se le pedía su DPI, su identificación, su carnet y todo para poder ir a votar. Entonces, así es como se hace el conteo. Pero ¿cómo sabemos y cómo estamos a la vista de todos, ¿verdad? Entonces, prácticamente ahí se les preguntaba si eran trabajadores de confianza, o sea, ellos no podían tener, pues,
participación, ¿verdad? Ellos no podían incluirse. Cuando se le preguntaba, mire, ¿usted es trabajador de confianza o es representante del patrono? Pues obviamente ahí tenían que decir la verdad, porque si no, ahí se le iban todo el mundo encima, ¿verdad? Entonces, prácticamente ellos eran bien claros y honestos y transparentes y decían, sí, fíjese que yo soy trabajador de confianza, entonces, sí, usted no puede ser tomado en cuenta entonces. Entonces se le apartaba, ¿verdad? No se le podía dar una boleta para que pudiera, obviamente, votar, ¿verdad? Ok, bueno, sigamos. Vamos a lo que es el artículo 242. Aquí encontramos cuando es la huelga justa o injusta. De hecho, ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Habíamos hecho en una clase, me recuerdo, habíamos refrescado cuando decíamos que era justo, cuando obviamente los hechos eran atribuidos ¿a quién? Al patrono, ¿verdad? Y eran por tres causas. ¿Cuáles eran esas tres causales? Hasta la habíamos enumerado. ¿Se recuerda que yo les dije que las enumeraran? Sí, licenciada, por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo o del pacto colectivo de condiciones de trabajo o por la negativa injustificada a celebrar este último u otorgar las mejoras económicas que los trabajadores pidan y que el patrono esté en posibilidades de conceder. Ok. ¿Y se vuelve injusta cuando es otorgada qué? O cómo es que se da ese presupuesto que sea injusta? Cuando no concurre ninguno de esos motivos. Ok. Cuando son imputables directamente al trabajador, ¿verdad? Muy bien. En este caso hablamos del salario doble, que lo encontrábamos en el segundo párrafo, que les dije que por favor lo colocaran, donde decía que si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos hayan holgado. Los trabajadores que por naturaleza de sus funciones deban laborar durante el tiempo que dure la huelga, deberán obviamente tener el beneficio que es obviamente doble, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuándo entonces es legal y justa? Bueno, en este tercer párrafo, póngale efectos de la declaratoria legal. Si la huelga legal se declara injusta, ¿sí? Los trabajadores que hayan huelgado no tendrán derecho a salario por tiempo que dure la huelga y los que hubieran laborado no tendrán derecho a salario doble. ¿Sí, chicos? ¿Estamos? Sí, licenciada. Sí, Félix, vamos bien. Bueno. Segundo. ¿Ustedes ya tienen el calendario de sus exámenes, chicos? Ay, sí. Sí. Ah, bueno. Sí, porque hasta ahorita me los acaban de mandar a mí. Entonces, perfecto. Pero ya vieron como que si nada estamos llegando ya a finalizar este año. Dentro de un año, ustedes van a estar cerrando. Y me alegra mucho. Como que si nada se les pasó este semestre, ¿se dieron cuenta? De igual forma va a pasar el último año. Solo que por ser el último año, la cuesta va a ser difícil. Difícil, pero nada imposible. ¿Sí? Yo sé que ustedes pueden. Muy bien. Ahora bien, la ilegal la encontramos en el 244. Cuando la huelga sea declarada ilegal, los trabajadores los trabajadores la realicen, el tribunal debe fijar al patrón un término de 20 días, durante el cual éste, sin responsabilidad de su parte, podrá dar por terminados los contratos de trabajo de los laborantes que huelguen. Y la huelga es o legítima, ¿verdad? Que se conoce también con ese nombre las mismas reglas que rigen los casos anteriores, ¿verdad? Y quedarán salvo las sanciones penales que es en contra de los huelguistas impongan los tribunales comunes. Muy bien. Y posteriormente encontramos lo que es el paro a partir del 245. Aquí, si se da cuenta, es muy raro que el Código de Trabajo nos dé una definición.
como en el caso de un sindicato, un pacto. El Código de Trabajo nos da definiciones, pues la palabra paro no se queda atrás. ¿Qué es el paro? Es la suspensión y abandono temporal del trabajo ordenados y mantenidos por uno o más patronos en forma pacífica, ¿verdad? Y con exclusivo propósito de defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos, en su caso comunes a los mismos. El paro legal implica siempre el cierre total de las empresas en que se declara. Aquí tenemos entonces el paro legal. ¿Cómo se clasifica el paro legal, chicos? Mm, ¿Quién se recuerda? También se, también También puede ser legal e ilegal, licenciada. exacto, también puede ser legal, ilegal y de hecho, ¿sí? Ok. Esto lo estamos viendo a grandes rasgos porque esto es del área sustantiva. Solo estamos dando un pequeño repaso. El paro es legal, si quiere subrayarlo ahí, ¿verdad? Porque claramente ahí le está diciendo legal. Cuando los patronos se ajustan a las disposiciones del artículo 245, 241, inciso B, ¿sí? Y luego a todos sus trabajadores un aviso con un mensaje de anticipación para solo el efecto de que estos puedan dar por terminados sus contratos sin responsabilidad para las partes durante un periodo. Este aviso puede dar el momento en que concluirse los procedimientos de conciliación. El paro legal. Durante todo tiempo que se mantenga en vigor el paro legal, se suspende el contrato o contratos de los trabajadores que no hayan hecho uso de la facultad que les concede el artículo anterior sin responsabilidad para las partes. La reanudación del trabajo. La reanudación de los trabajos se deben hacer de acuerdo con las normas del artículo 75, ¿sí? Y deben de estar específicamente notificados, eso no lo dice, pero deben de estar específicamente, si quiere usted puede hacer la anotación ahí, deben estar específicamente también notificados por la Inspección General de Trabajo, ¿sí? Las normativas supletorias son aplicables para el paro las disposiciones de los artículos 239, el párrafo segundo y 243. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces, cuando hablamos de un paro ilegal, ¿sí? Ya hablamos del paro legal. Si quiere al primero, póngale el número 1, al 246. Vamos al 250. Póngale el número 2. Usted me dice, ¿ya? Bueno. Entonces, cuando hablamos de un paro ilegal, este paro ilegal es que no llena los requisitos que establece el artículo anterior, así como todo acto malicioso para el patrono que imposibilite los trabajadores normales desempeño de sus labores, así como se lleva a cabo cuando la huelga es ilegal. El 239, último párrafo, dice que no viene el artículo del 200, ¿qué? 241. Así como existe una huelga ilegal, entonces también hay un paro ilegal. ¿Y cuál es el paro ilegal? Que no llenen los requisitos. Exactamente igual. Si se dan cuenta, lo ponen en una balanza, la norma es exactamente igual para ambos. Efectos del paro ilegal. Si un paro es declarado ilegal, el patrono o patronos lo realicen, producen los siguientes efectos. Faculta a los trabajadores para pedir su reinstalación inmediata o para dar por terminados sus contratos de los 30 días siguientes a la realización del paro, con derecho a percibir las indemnizaciones legales que procedan. B.
hacer incurrir al patrono en las obligaciones que reanuden los trabajos y de pagar a los trabajadores los salarios que debieron haber percibido durante el periodo en que estuvieron indebidamente suspendidos. C. Da lugar en cada caso a la imposición de la multa de la ley según la gravedad de la falta y el número de trabajadores afectados por esta, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier otro orden que lleguen a declarar contra sus autores los tribunales comunes. Las mismas reglas rigen en los casos de los paros de hecho. Entonces, si se da cuenta, hay reglas establecidas tanto en lo que es la huelga, hay requisitos como las consecuencias o efectos de un paro ilegal. Ahora, para un paro justo e injusto, ¿sí? Aquí estamos diciendo que es justo, es aquel cuyos movimientos son imputados ¿a quién? A los que Trabajadores. trabajadores. Si usted se da cuenta, cuando hablamos de huelga, cuando es huelga, váyase al 242. En la huelga dice cuándo es justa una huelga. Cuando a quiénes son atribuidos los hechos. A los patronos. Exacto. Si usted se da cuenta, aquí es todo lo contrario. Entonces, la huelga es justa cuando es atribuido al patrón. El paro es justo cuando es atribuido o es imputable al trabajador. Y es injusto cuando es imputable a los patronos. Y cuando es una huelga injusta. Cuando es imputable a ellos mismos los trabajadores, ¿verdad? Que no cumplen los requisitos de los tres requisitos que pide la huelga justa, ¿verdad? Bueno, ¿vamos? ¿Vamos comprendiendo, chicos? Sí, licenciada. Ok, si los tribunales de trabajo y previsión social declaran que los movimientos de un paro legal son imputables al patrono, este debe pagar a los trabajadores los salarios caídos que se refiere el inciso B del artículo anterior. En caso que un paro legal declarado justo por dichos tribunales procede el despido de los trabajadores sin responsabilidad del patrón. Muy bien. Aquí estamos hablando de disposiciones en caso de comunes de lo que es el paro o la huelga. Ni los paros ni las huelgas pueden perjudicar en forma alguna a los trabajadores que estén percibiendo salarios o indemnizaciones por accidentes, enfermedades, maternidad, vacaciones u otras causas análogas. El artículo 254 nos dice el hecho de que un paro legal o una huelga termina por arreglo directo entre patronos y trabajadores por decisión judicial no exime la responsabilidad que haya cometido delitos o faltas con el movimiento del conflicto. O sea, siempre hay una responsabilidad en lo que son los actos. En caso de la huelga o el paro legalmente declarada, los tribunales de trabajo y previsión social apercibido de parte interesada dispondrán la cláusula de los establecimientos o negocios que el conflicto afecte en el objeto de respetar el ejercicio de este derecho y proteger debidamente a las personas, propiedades, mientras dure el conflicto. En caso del paro, las huelgas ilegales. En caso de un paro o de una huelga consumados de hecho, a petición de parte del oficio de los tribunales de trabajo, podrán decretar y ejecutar sin más trámite, bajo la responsabilidad del juez, las medidas precautorias que el caso merite para garantizar la continuidad de las actividades de los establecimientos o negocios afectados, así como el derecho de trabajo de las personas que deciden laborar. En ese sentido, de que estas medidas no deberán afectar los derechos ni las acciones ejercidas de conformidad con la ley que regula la negociación colectiva de la huelga. La irrenunciabilidad de derechos. ¿Será que podemos renunciar a nuestros derechos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? No, licenciada, no podemos renunciar a nuestros derechos. Perfecto.
Entonces, el artículo, ahorita le digo, en la Constitución Política de la República, nos dice que nosotros no podemos renunciar a nuestros derechos, ¿verdad? No solamente la Constitución, nos lo dice también entonces el Código de Trabajo, ¿sí? Dice el derecho de los patronos al paro y de lo que son los trabajadores a la huelga son ¿qué cosa? Irrenunciables, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos decir, ah, mire, fíjese que yo quiero que usted renuncie a su derecho a poder participar o poder ser parte de un sindicato. Pues me dice la Constitución, ¿verdad? Que los derechos, el artículo 106 habla del principio de la irrenunciabilidad, ¿verdad? eh, los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, o sea, pueden ser superados a través de la contratación individual o colectiva que forma la ley, que fija la ley. Para que este fin el Estado fomentará o protegerá la negociación colectiva y serán nulas de pleno derecho y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo individual de trabajo, en un convenio u otro documento, a las estipulaciones de que impliquen la renuncia, disminución, tergiversación o limitación de sus derechos, ¿verdad? Reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, los reglamentos u otras disposiciones. Entonces, pero es válida, obviamente dice el código, pero es válida la cláusula en virtud de la cual se comprometen a no ejercerlos temporalmente mientras una de las partes no incumpla los términos del pacto colectivo de condiciones de trabajo que hayan sido suscritos entre los patronos y de que se trate y el 60% de sus trabajadores. Igualmente, los tribunales de trabajo y previsión social pueden suspender el ejercicio de estos derechos por un tiempo no mayor de 6 meses, siempre que al resolver determinado conflicto grave de carácter económico o social, lo consideren indispensable para obtener un mayor equilibrio entre las relaciones de los patronos y los trabajadores. Entonces, aquí tocamos lo que es el trámite para poder declarar lo que es la huelga, el paro, que la huelga, que es el paro, cuáles son sus requisitos, ¿verdad? Haciendo refrescar. Vamos nuevamente. Si hablamos de una forma doctrinaria, yo le pido a usted, bueno, una definición de huelga. Yo le doy aquí una definición, pero recuérdese que usted mismo puede formar su propia definición. Ustedes están a un año ya de poder cerrar. Entonces, prácticamente formar una definición con sus propias palabras no le es difícil. Entonces, pero yo le puse una definición de Jesús Bastelleros donde señala que constituye la cesación colectiva o concertada del trabajo con abandono de los lugares de labores o injustificada negativa de reintegrarse a los mismos por parte de los trabajadores con el objeto de obtener determinadas condiciones de sus patronos o ejercer presión sobre los mismos. La huelga como un medio de lucha. Miren pues, hay Martínez Fernández, él sostiene que la huelga es un medio de lucha porque una parte de la doctrina ve que la huelga, además de la suspensión conjunta sistemática del trabajo por cierto número de trabajadores dentro de una profesión, de un medio de lucha de trabajo con el capital y con el propósito de reanudar las labores tras un fin perseguido. Ese es lo que él dice que es el medio, o sea, es el medio de lucha por la cual obviamente se ve de una forma, a través de una forma doctrinaria. ¿Cuáles son las finalidades? Bueno, a grandes rasgos es un medio para alcanzar ciertos objetivos. Esto lo dice Jesús Ballesteros, ¿verdad? Pero yo le puedo decir, mira usted, mencióneme, deme usted cuál es el criterio suyo de una finalidad
de poder llegar a una huelga, usted me puede decir cuál es la finalidad que usted considere, pero si nos basamos en lo que dice Jesús, dice que es para alcanzar ciertos objetivos, para lograr ciertos derechos, ¿verdad? La meta auténtica a este conflicto laboral consiste en obtener reivindicaciones profesionales. Y aquí vimos lo que es la clasificación de la huelga, lo que está en nuestro, que es el libro, ¿verdad? Lo que acabamos de ver anteriormente. Y los requisitos de la huelga, que ya anteriormente lo vimos, ¿verdad? Solo que aquí se los puse de una forma gráfica, que es lo que ya nosotros vimos, la huelga legal, cuando es ilegal, cuando es justa, cuando es injusta. Aquí se lo puse de una forma gráfica, pero en el libro está y está en en el código de trabajo, ¿verdad? Muy bien. Usted me dice qué es lo que nosotros acabamos de ver. ¿Sí? Bueno, entonces aquí estamos hablando quiénes pueden realizar una huelga. Vimos claramente el artículo 243. Que podían, quienes, por ejemplo, no pueden realizar la huelga. Este es un resumen de todo lo que nosotros vimos, ¿sí? Pero se los estoy poniendo de una forma gráfica, por si usted va en el tráfico, no puedo poner atención. Es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Y quienes no pueden, o cómo en este caso se puede realizar el trámite, que también lo vimos, ¿verdad? En caso de estas personas que tienen esa cierta limitación. Bueno. Vimos lo que es la comprobación de los requisitos, el auto declarar la legalidad o estallar la huelga, que es lo que vimos anteriormente. Y vamos a dejarlo hasta acá. El auto que resuelve justicia o justicia de la huelga, que es lo que vimos anteriormente al inicio de la clase. ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta acá porque ya solamente me queda lo que es el arbitraje voluntario y el arbitraje potestativo, ¿sí? Obligatorio. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. El arbitraje es un poquito más corto y vamos a hacer el próximo día de clases. Vamos a terminar de ver el arbitraje y un repaso de todo lo esencial. Les recuerdo para los que no habían entrado, vamos a hacer un repaso. Para el examen final, sí no se va a poder entrar con libro, creo que la mayor parte, sin el creo, la mayor parte, pues obviamente ya tienen aprobado el curso. Yo lo miro así como una prueba de fuego para ustedes, para medir su conocimiento sin el ánimo de perjudicarles, al contrario, de apoyarles. Y por eso fue que hicimos la actividad también del pizarrón, para que usted mismo pusiera atención a lo que se le estaba preguntando, aún así trabajando en equipo, ¿verdad? Que usted mismo desarrollara lo que se le estaba pidiendo, pero le apuesto que lo que pasó a decir al pizarrón no se le va a olvidar, porque la verdad fue una bonita experiencia que ustedes compartieran, trabajaran en equipo y tuvieran un mejor aprendizaje. ¿Qué pasó, Israel? ¿Por qué esa carita triste? ¿Qué pasó? Cuénteme. ¿Qué pasó? A ver, compañeritos. Buenas noches, licenciada. Es que ya nos habíamos acostumbrado a su libro, que estaba muy bien explicado y estructurado. Exacto. Miren, pues por eso fue que los apoyé en las dos unidades. Creo que va muy bien. O sea, mi intención no es perjudicar a nadie, jamás. Pero sí que en el último examen ustedes midan su grado de aprendizaje, así como lo hicimos en el pizarrón, donde ustedes decían, no, pero es que mira, primero va este paso, después seguimos cómo podemos hacer un acta en el arreglo directo, cómo podemos, entonces, ¿me entienden? Es trabajar en equipo. Y ahí siento yo que es reforzar el conocimiento que nosotros tenemos. Entonces, cualquier cosa estoy para apoyarles, para ayudarles, que esa es mi intención. Para mí, no son simplemente alumnos, para mí son futuros colegas
futuros compañeros de trabajo, que la vida da vueltas y en algún momento ustedes van a estar sentados a la par mía, o puede ser que en algún momento a mí me toque que llegar a pedir trabajo donde ustedes estén, o pues ustedes sean los directores en algún lugar. La vida da vuelta, chicos. Uno aquí tiene que ser consciente, ¿verdad? Y tener los pies en la tierra. Y con mucho respeto de ambas vías, ¿verdad? Entonces, le agradezco por su tiempo, por su cariño, por su respeto. Mi admiración siempre para ustedes. Tienen una amiga más y pues estoy a sus órdenes en lo que ustedes necesiten. Entonces nos miramos el día viernes con la última clase y el repaso de todo el curso, ¿verdad? Ok. Les agradezco por su tiempo y que tengan una muy bonita noche. Feliz noche, chicos. Dios les Feliz Feliz bendiga. noche, noche. licenciada. Noche. Feliz Feliz noche, gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche. noche. Hasta luego. Feliz noche. Noche, licenciada. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Dios la bendiga, muchas gracias. Gracias, igual. Feliz noche.